Buenos días. Hoy el equipo 5 les presenta un audiovisual dedicado a la vida y obra de César Vallejo, poeta universal cuya palabra sigue viva en nuestra memoria. A lo largo de este trabajo recorreremos su biografía, el contexto que marcó su escritura y las huellas que dejó la literatura en la conciencia social. Este proyecto ha sido realizado por Caterina Oyola, Jesús Palomino, Joana Portocarrero, Paul Pérez, Xiomara Panes, Kiara Quispe y Araceli Quispe, quienes hemos puesto esfuerzo y creatividad en cada parte. Que Vallejo nos acompañe en este viaje y que su voz nos despierte. Bienvenidos. César Vallejo nació en Santiago de Chuco en 1892 y falleció en París en 1938. Fue un poeta y escritor peruano considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX. Publicó en Lima Los Heraldos Negros en 1918 y Crisis en 1922, obra vanguardista que marcó su estilo único, y en 1923 se trasladó a París, donde estudió narrativa, ensayo y poesía de fuerte compromiso social. Entre sus obras más destacadas figuran El Tungsteno, La Coyunque y los poemarios póstumos, Poemas Humanos, España y Aparte de mí este cáliz. Su legado literario sigue vigente por su profunda expresión del dolor y la esperanza. El cuento El Vencedor de César Vallejo plantea una lucha de clases sociales y el arrepentimiento, representados en una disputa escolar. La infancia pierde su carácter inocente y se expone a las desigualdades que comienzan desde temprana edad. La historia explora la violencia infantil y las complejas relaciones entre niños y diferentes clases sociales. También profundiza en los temas de la competencia y el arrepentimiento a través de la pelea entre Juncos y Cancio. De este modo, la obra critica las estructuras de desigualdad que afectan a la infancia, donde la violencia y la rivalidad destruyen los vínculos sociales y alteran su crecimiento emocional. En este video presentamos una adaptación escolar del cuento El Vencedor de César Vallejo. A través de una puesta en escena, veremos cómo un conflicto entre dos niños, uno rico y uno pobre, termina revelando que la verdadera victoria no está en la fuerza ni en la violencia, sino en el respeto, la humildad y el valor de reconocer nuestros errores. Esta obra busca enseñar un mensaje de reflexión para todos. Estamos en un pequeño pueblo donde la gente se reúne para ver una pelea. No es un deporte formal, es más bien un espectáculo improvisado, casi cruel. Todos están expectantes, formando un círculo alrededor de dos muchachos que apenas se entienden por qué están allí. Por un lado está Juncos, delgado, tímido, un muchacho humilde que ha sido empujado por otros a participar. Frente a él se encuentra Cancio, más fuerte, más seguro, acostumbrado a imponerse y a recibir el apoyo del público. Pero en sus miradas hay algo más que nervios, hay miedo, injusticia y resignación. La pelea comienza con gritos y burlas. Juncos recibe los primeros golpes, duros y rápidos. Cada impacto retumba no solo en su cuerpo, sino en todo lo que representa: la vulnerabilidad, el abuso y la desigualdad. Pero sigue de pie, él aún aguanta. Cancio, confiado, baja la guardia por un instante, y es entonces cuando sucede. Juncos reúne las pocas fuerzas que le queda y lanza un golpe desesperado, casi instintivo. Ese golpe cambia todo. Cancio cae al suelo, el público queda en silencio. Juncos ha ganado, pero no hay alegría. No levantan su mano, no celebran su victoria, al contrario, lo miran con rechazo, como si hubiese cometido una falta imperdonable. Él, confundido y tembloroso, siente que no ha vencido a nadie. La victoria no le trae orgullo, le trae más miedo. En El Vencedor, Vallejo nos muestra una victoria amarga. Nos recuerda que a veces ganar no significa liberar. A veces el verdadero derrotado es quien participa en un sistema injusto y el supuesto vencedor es solo una víctima más del desprecio y la violencia. Juncos no vence a Cancio, vence al dolor por un instante, pero queda atrapado en una realidad que no cambia. Gracias por escuchar este relato sobre el dolor, la desigualdad y la humanidad. Este fue El Vencedor de César Vallejo. Hasta un próximo episodio. El cuento El Vencedor de César Vallejo presenta una escena aparentemente simple, una pelea entre dos niños en una escuela.
pero detrás de ella se esconde una reflexión profunda sobre la desigualdad social, la violencia y la fragilidad humana, a través del contraste entre juncos y cancio. El autor muestra cómo los niños reproducen las tensiones de la sociedad adulta, convirtiendo un juego de enfrentamiento cargado de simbolismo. Esta introducción permitirá analizar cómo Vallejo utiliza los gestos, el entorno y las emociones de los personajes para revelar que la verdadera victoria no siempre coincide con el triunfo físico, sino con el conflicto interior de cada personaje en que enfrenta. La violencia escolar es la muestra de las fallas que hay en el sistema de seguridad hacia los estudiantes. Un ejemplo es el caso de Chiclayo, donde un estudiante fue agredido por su compañero a pesar de estar presente el profesor encargado. Cuando un profesor permite la violencia, da el mensaje de que la agresión está permitida, afectando a toda la comunidad educativa. Esta dinámica también la podemos observar en el cuento El vencedor de César Vallejo, donde el sufrimiento de nuestro protagonista aumenta a causa de la gente que lo rodea. Esto es una metáfora a la realidad de muchos estudiantes en su vida escolar, pues la agresión causa de que la víctima se sienta más sola y más vulnerable. Además, la falta de educación emocional provoca de que las personas no aprendan a desarrollar habilidades socioemocionales, a resolver conflictos ni a controlar sus emociones. Por eso es esencial de que se fomente la educación emocional, se fomente el respeto, la tolerancia y la empatía hacia los demás para que las escuelas se conviertan en lugares verdaderamente seguros para los estudiantes. En conclusión, la violencia escolar no solo debe tomarse como agresión física, sino también como agresión verbal y emocional, ya que los niños aprenden estas conductas y los educadores son los principales responsables. En un ejemplo tenemos el cuento de César Vallejo, donde nos muestra un claro ejemplo donde los niños están siendo influenciados y la autoridad principal del profesor no hace nada para evitarlo. Otra relación que tenemos es una investigación de Adriana Flores en el 2024, donde nos señala que la educación tiene que ser partida tanto por conocimientos como por los sentimientos, las emociones, que ambas partes estén divididas al mismo tiempo. Es por eso que la educación tiene que ser repartida por todos nosotros y educada también. Buenos días, ahora el grupo 5 presentará la declamación Comunión. Linda regia, tus venas son fermentos de mi nacer antiguo y del champaña negro de mi vivir. Tu cabello es la ignota raicilla del árbol de la vida. Tu cabello es la hilacha de una mitra de ensueño que perdí. Tu cuerpo es la espumante escaramuza de un rosado Jordán, que ondea con un látigo beatífico que humillará a la víbora del mal. Tus brazos como caminos de redención, tus brazos dan la sed de lo infinito, con sus castas espéridas de luz, cual dos blancos caminos redentores, dos arranques murientes de una cruz, están plasmadas en la sangre invicta de mi imposible azul. Tus pies son las dos heráldicas alondras que eternamente llegan a mi ayer, linda regia. Tus pies son las dos lágrimas que al bajar por el espíritu me ahogué. Un domingo de Ramos que entre al mundo ya lejos siempre del Belén. En el poema Comunión, César Vallejo transforma el amor en una experiencia espiritual. La figura amada no es solo un cuerpo, sino una presencia divina que da sentido al dolor y a la existencia. A través de imágenes religiosas, como el Rosado Jordán o el Domingo de Ramos, el poeta muestra que el amor verdadero redime, eleva y conecta lo humano con lo sagrado. Esta comunión entre cuerpo y espíritu revela que lo sagrado también habita en lo terrenal y que el sufrimiento, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en una puerta hacia lo eterno. Así Vallejo nos invita a ver el amor como un camino de trascendencia y esperanza.
El poema Comunión es profundo porque explora la experiencia humana desde una dimensión espiritual. Vallejo usa la comunión no solo en sentido religioso, sino como una metáfora de unión entre el ser humano, el dolor y lo divino. Su lenguaje simbólico e intenso invita a reflexionar sobre la búsqueda de sentido y redención. El mensaje central es que la verdadera comunión nace del interior, del sufrimiento, del amor y de la capacidad humana de compasión. A través del dolor, el hombre puede acercarse a lo sagrado. El poema sigue siendo vigente porque trata temas universales como la fe, la soledad y la necesidad de conexión espiritual, recordándonos la importancia de la empatía y la esperanza incluso en tiempos difíciles. Ahora veremos qué relación tiene la obra El Vencedor y el poema La Comunión de César Vallejo. Aunque ambos son de diferentes estilos, suelen tener el mismo mensaje. Si revisamos la obra El Vencedor, nos enseña cómo la infancia se enfrenta a la violencia y a la desigualdad. Y si revisamos el poema La Comunión, podemos ver cómo la fe se enfrenta al dolor y a la tensión. Con todo ello, se puede reflejar cómo se va perdiendo la inocencia y la crítica a las iglesias y escuelas que reproducen injusticia. Es por ello que César Vallejo nos recuerda que la palabra revela las tensiones humanas y despierta conciencia frente al sufrimiento y la desigualdad. Después de haber escuchado la explicación de la semejanza del cuento y del poema, ahora hablaré de César Vallejo a través de dos textos que nos interpelan profundamente: el microrrelato Muro Occidental y el ensayo Contra el secreto profesional. En Muro Occidental, Vallejo denuncia las barreras invisibles que imponen las potencias hegemónicas sobre América Latina. Ese muro es un símbolo de exclusión y silencio que nos recuerda cómo la injusticia se normaliza y cómo debemos responder con empatía y compromiso social. En Contra el secreto profesional, critica el silencio de los profesionales frente a la corrupción. Para Vallejo, callar es una enfermedad moral que destruye la confianza. Su propuesta es clara: la ética debe estar al servicio de la verdad y de la dignidad humana. En conjunto, ambos textos nos llaman a reflexionar sobre nuestra responsabilidad ética y social. Por último, otro de los aportes y reconocimientos que se tiene sobre César Vallejo es su obra teatral Colacho, Hermanos o Presidentes de América, escrita hacia 1934, publicada de manera póstuma. Esta pieza es una sátira política que denuncia la corrupción y las injusticias en los gobiernos latinoamericanos. Esta realidad es muy similar a la actualidad, como se refleja en esta historieta titulada El puente que nunca se construyó. En ella, el alcalde de un pequeño pueblo anunció la construcción de un puente para unir dos barrios y mejorar la vida de todos. Sin embargo, en secreto pactó con un empresario corrupto que le ofreció dinero a cambio de usar materiales baratos. El puente se levantó con poca seguridad y tras una fuerte lluvia colapsó. Los vecinos denunciaron lo ocurrido a un periodista y el periodista descubrió que gran parte del dinero había sido robada. Finalmente, el alcalde fue arrestado y el puente se construyó con honestidad. La enseñanza es clara: la corrupción destruye lo que la gente necesita, pero la verdad y la justicia siempre triunfan. Este audiovisual ha recorrido la vida y obra de César Vallejo, desde su biografía hasta sus textos más significativos. Hemos narrado el cuento El Vencedor, analizando el tema de la violencia y la desigualdad. Y hemos explorado el poema Comunión, donde lo sagrado se vuelve humano y doloroso. También presentamos una infografía y una historieta inspirada en Colacho Hermanos, una obra teatral que denuncia la corrupción política, tan vigente hoy como ayer. A través de la palabra, Vallejo nos invita a mirar la realidad con profundidad, a reconocer el sufrimiento y a despertar conciencia. Con esta reflexión cerramos nuestro trabajo, agradeciendo su atención y recordando que la justicia y la verdad siempre encuentran su voz.